Muy bien, vamos a terminar esta mañana la serie de charlas que se llama Dios, segunda temporada, con un tema que me quedó en la colita de la serie y que es muy acuciante, que es muy urgente. Lo he conversado con ustedes varias veces, pero vamos a ir de nuevo al texto bíblico. Y tiene mucho que ver con la situación actual de nuestro planeta, de nuestro mundo, de nuestra sociedad. ¿Vieron ayer el disparo que le pegaron en la oreja a Trump? Independientemente de nuestros gustos políticos y que si usted iba con Biden, ahí es como que ahí la cosa está, ninguno de los dos, pero independientemente, un disparo, de eso estábamos acostumbrados que sucediera en México, ¿cierto? No, que dispararan a candidatos presidenciales, que mataran a candidatos en Colombia, obviamente en Venezuela, en otros lugares, así que, pero nuestro mundo está cada vez más convulso. En medio de todo eso está sucediendo muchas guerras y estamos muy ya, digamos, acostumbrados o hemos normalizado lo que está ocurriendo en Medio Oriente. ¿Hace cuánto empezó la guerra en Gaza? ¿Ok? Tiene toda la razón. Y estamos tan acostumbrados que solo cuando hay bombardeos vuelve a ser noticia. Pero todos los días hay guerra, todos los días. Esta última temporada de ofensiva arranca con yo no llamaría un atentado, porque ya fue algo mucho más grande que un atentado, lo que sucedió en octubre pasado, que murieron más o menos unas 1.400 personas, judías y no judías, asesinadas por Hamás. ¿De acuerdo? Y arranca después una ofensiva israelí que nos tiene hoy contemplando casi 40.000 muertos y una zona absolutamente destruida. Tenemos la guerra en Ucrania. Ya casi voy a entrar ahí. Hoy voy a hablar de temas que son acuciantes. Y tenemos toda la geopolítica que ha ido cambiando con todo esto. Hay un texto que me quedó de hoy hace 8. Esto lo vimos. Hoy hace 8 terminé con este texto, pero vean lo que pregunta en Génesis 4:9. El Señor. Dice, el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Acaso soy yo el que tiene que pensar en lo que le pasa a los ucranianos? ¿A los rusos? ¿Acaso soy yo el que tiene que hacer algo por los palestinos o por defender al pueblo judío del antisemitismo? ¿Acaso soy yo? ¿Quién soy yo? No soy nada y lo que yo haga no tiene relevancia. Nuestro pensamiento de irrelevancia nos hace personas absolutamente frías. ¿Acaso soy yo el que va a resolver la pobreza en mi país? ¿Acaso soy yo el que va a resolver la violencia machista? Entonces, nuestra vida no tiene un propósito para cambiar el mundo. Sí, pero es que no podemos cambiar el mundo, por lo menos mi mundo, el mundo que me rodea, este mundo mío, este de hoy, yo sí puedo influenciar. Y usted también puede influenciar. Y creo que Dios nos ha dado una misión de ser pacificadores, ¿cierto o no? Una misión de ser reconciliadores y de la búsqueda de la verdad. El otro día estaba hablando con algunas personas sobre el peligro que tenemos los seres humanos en general, de que porque estaba viendo, ahora ya me acordé que era un debate entre, estas son las varas que yo veo en la madrugada cuando tengo, ¿cómo se llama? Insomnio. Y veía un debate que le llamaron el debate del siglo en España, en vivo lo vi. Y resulta que eran 3 conspiranoicos y 3 científicos, no sé si lo vieron. Me lo eché, dura como 27 horas. Y luego las réplicas, y ¿verdad? Porque se arma todo un asunto.
Y lo interesante es que no importa las evidencias que podamos poner delante o nos puedan poner delante de nuestros ojos, nosotros vamos a creer lo que queremos creer, no la verdad. Y aquí entonces entramos en un problema grave, porque entonces no buscamos la verdad, buscamos reafirmar nuestras preconcepciones, nuestros conceptos preconcebidos. Y nos pasa mucho. ¿Qué hacemos entonces con un mundo en el que nuestros hermanos y hermanas, inmigrantes, las mujeres, los niños, ustedes saben el problema en el que está la niñez en este país y en el mundo, pero en este país? Y si no hacemos algo, si siempre le decimos a Dios, ¿acaso soy yo el guardián de la niñez de este país? Para eso está el PANI. Y nos cabreamos con el PANI porque llegó tarde. Nosotros llegamos tarde también. ¿Vieron lo que sucedió con estos? Hay 2 videos, pero uno más que el otro, viral, de el bullying que hizo un adolescente a una adolescente en un bus. ¿Lo vieron, cierto? No, o por lo menos leyeron las noticias. Llegamos tarde. No es responsabilidad de la escuela, del colegio, del chofer del autobús, sí, porque les estaba sucediendo y les explotó en la cara. Pero eso se empezó a gestar antes, ¿o no? En la casa. No preparen a sus hijos para defenderse del bullying. Preparen a sus hijos para que no se conviertan en el bully. Y ahí ganaremos mucho. Mi hijo también puede ser ese. Y mi hija. Porque siempre vamos a pensar en nuestros hijos como los víctimas, los frágiles. Y pocas veces como los victimarios. Preparemos a nuestros hijos para que no sean ese tipo de personas. Si todas las familias lo hacen, entonces no tendríamos, o tendríamos muy pocas incidencias. Entonces la pregunta de que ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Es una pregunta absolutamente anticristiana. La pregunta cristiana es, Señor, ¿qué tengo que hacer? Envíame a mí, yo iré. Yo iré. Así que vamos a tocar un tema que podría ser que nos afecte en nuestros sesgos ideológicos, nuestros sesgos teológicos, nuestros sesgos culturales y creencias, etc. Vamos a brincarnos entonces mucho relato del Génesis y vamos a terminar hoy. De hecho, no vimos el diluvio, que podríamos haber visto, no vimos toda la parte de los sueños de José, que es muy interesante. Hay mucho, Génesis es un libro fascinante, pero vamos a brincar todo eso y vamos a ir al capítulo 10, a un texto que es llamado la Tabla de las Naciones. La Tabla de las Naciones es una lista que se encuentra en ese capítulo 10 de Génesis y que incluye la lista de los fundadores de 70 naciones. No llamemos naciones, porque cuando hablamos de países o naciones estamos hablando de la modernidad, cuando hay constitución política, pero sí de regiones culturales y étnicas o reinos gobernados por ciertas etnias. 70 de esas están allí, incluidos los 3 hijos de Noé, que son, ¿cuáles son los 3 hijos más famosos de Noé? Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. Vamos a centrarnos en eso, porque de ahí viene mucho de lo que está sucediendo, por lo menos en parte de las guerras que tenemos en el mundo. Génesis 10:1 dice, este es el relato de las familias de Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé, a quienes les nacieron muchos hijos después del gran diluvio. Al final del diluvio hay 3 familias de Noé, según la Biblia. Y de esas familias, de esas 3, se desprenden 70 familias más, y de esas 70, lo que somos todo el planeta Tierra. ¿Ok? Entonces de ahí surgen cosas que nos afectan, de esas 3 grandes familias, de Sem, de Cam y Jafet. De Sem vienen los semitas, de Cam los cananeos, ¿sí? ¿Alguien lo dijo? Y de Jafet, los europeos, ¿ok? Los europeos, lo que llamaríamos hoy los europeos, o toda la parte del de las lenguas indoeuropeas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué sucede con el texto.
Los descendientes, ese es el más largo que vamos a leer, no se me preocupe. Ya ocupo más pantalla para abajo. Ya es un rollo lo que tengo que, ¿verdad? Hasta allá. Los descendientes de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tirás. Qué lindos se llamaban, ¿verdad? Los descendientes de Gomer fueron Ashkenaz, y subrayé Ashkenaz, Rifat y Togarmah. Los descendientes de Javán fueron Elisa, Tarsis, Kitim, Rodanim. Los descendientes de ellos llegaron a ser los pueblos marineros que se dispersaron por diversas tierras, cada uno identificado por su propio idioma, clan e identidad nacional. Marineros. Ustedes saben que hay una rama del judaísmo que se llama Ashkenazi o Ashkenaz. ¿Sabían eso, cierto o no? ¿No? Ok, ya vamos a explicar un poco más de eso. Y ellos, Ashkenaz, como algunos de estos otros, eran marineros y llegaron a pueblos lejanos. No se quedaron en la región del Medio Oriente, sino que emigraron desde ese momento porque Dios repartió las tierras. Entonces, hay una parte de lo que se considera hoy como judaísmo que desde el principio de la historia, no vivieron en Palestina. Desde el principio migraron hasta lo que hoy conocemos como Europa, sobre todo Europa del Este. Aquí tengo un mapa de las migraciones de esta gente, ¿verdad? La mayoría, ¿verdad? Estos Sem, que se vinieron para acá, donde hoy es Palestina. Los hijos de Jafet se fueron para Europa. ¿Y estos cuáles eran? Dios santo, se me fue aquí. ¿Quiénes eran estos? Cam, aquí está con H, se fueron para África. Entonces, no todos los descendientes de Noé estuvieron en Palestina, solo algunos. Y esos se quedaron ahí conviviendo durante siglos y siglos y siglos con los cananeos, que de hecho también están ahí descritos, ¿verdad? Están descritos ahí. Ahora bien, de hecho, los hijos de Jafet, que es de donde viene también Ashkenaz, ¿verdad? Los Ashkenazis, se fueron y se afincaron muy rápidamente en una parte de Europa muy conocida hoy, que es Ucrania. Ustedes han visto, bueno, tal vez los que son más jóvenes no, pero Un violinista en el tejado, la película. Lindísima, ¿verdad? Eso es en Ucrania y es la comunidad judía ucraniana, ¿cierto? Fuertísima. La polaca también, digamos, la checa, Checoslovaquia, ahora es República Checa y Eslovaquia. Y toda esa zona, desde el principio, desde Génesis, se fueron para acá, no pertenecen aquí. Por lo tanto, ¿cuál es su tierra? Europa. Por eso son blancos y de ojos claros. Por eso hablan polaco, alemán, holandés, ucraniano, ruso. Por eso estos judíos son tan extraños en la zona del Medio Oriente, porque se parecen más a los europeos, ¿cierto? Qué raro. ¿Cómo sucede eso? Canaán, vamos a ver, aquí los hijos de Can fueron Cus, Misraim, Fud y Canaán. Fud, porque de ahí viene el fútbol, ¿verdad? Es que todo está en la Biblia. Todo está en la Biblia. Y de hecho, hablando de fútbol, hay que ir aterrizando por el partido. Ok, y Canaán era uno de los hijos. ¿Y a dónde se va esa gente? Esa gente se va donde hoy es Palestina. Y su tierra fue repartida por Dios. Esta es la tabla de la repartición de la tierra que Dios le entregó a toda esta gente. ¿De quién era esa tierra? De los cananeos. De los cananeos. Vean lo que dice. Luego estos clanes cananeos se dispersaron y su territorio se extendió desde Sidón hasta Gerar y Gaza. Y en dirección de Sodoma y Gomorra, Adma, Seboín y hasta Laza. Y subrayo esto. Gaza. ¿A quién le fue entregada Gaza desde el principio?
no a los judíos, no a los semitas, aunque los palestinos son semitas también. Muchos de los palestinos son semitas. Gaza no fue dada, no fue entregada al pueblo hebreo. Nunca. Génesis lo está diciendo, y cuando a mí me dicen, es que la Biblia es clara, toda esa tierra le pertenece a los judíos, no han leído la Biblia. No han leído bien la Biblia, han leído pedacitos de la Biblia que les han enseñado para justificar cosas. Pero el texto bíblico dice que los cananeos se dispersaron en la repartición de Génesis capítulo 10, es decir, al puro comienzo de la historia, y llegaron a Gaza, y Dios les entregó Gaza. Y todas esas otras ciudades que están aquí, ¿verdad? No solamente Gaza, sino todo alrededor. Y poco tiempo después, como los hebreos eran esclavos en Egipto, o bajo el mando egipcio, Dios los saca de allí y les da órdenes de la siguiente manera: ustedes van a ir a la tierra de Canaán, ¿cierto? Y ahí van a convivir con otros pueblos. Esa es la orden de Dios. No van a sacar esos pueblos de allí, no van a exterminar esos pueblos de allí, van a tener que convivir. Y cuando se asienten en esas tierras, usted va a tener que tratar a los otros pueblos bien. De hecho, el texto dice, vas a tratar a los extranjeros como si fueran de tu propio pueblo, porque tú fuiste extranjero en Egipto. Orden de Dios. Orden de Dios. Esto es Gaza. Voy a levantarme acá, y de aquí para allá ya es, digamos, dominio, como si no tuviera Israel dominio de esto, pero digamos, teóricamente dominio israelí. Y esto es toda la franja de Gaza, y esta es la ciudad de Gaza, ¿ok? Pero toda esta es la franja de Gaza. Limita arriba con Israel, toda esta parte con Israel, y aquí con Egipto. Y esta gente, bueno, y todo este mar le pertenece y está en control de Israel. De tal manera que es una cárcel. Es una cárcel. Ellos no pueden pasar allá, no pueden pasar para allá, no pueden salir a Egipto y no pueden navegar el mar. Es una cárcel a cielo abierto. Ahí no hay aeropuertos, ahí no hay, ¿verdad? Es una zona súper poblada. Y cuando vemos, independientemente de lo que pensemos del conflicto, cuando vemos la tragedia de lo que es vivir ahí, nuestro corazón no puede decir, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano, Gaza, a ti? ¿Acaso soy yo el que tengo que cuidar a esa gente que todos son terroristas? Esos bebés nacen terroristas, esas mujeres son terroristas, esos ancianos son terroristas. Ese es un pensamiento anticristiano. Y tenemos que reflexionar más profundamente en esto. Esa gente que llega a Palestina, bueno, esa gente cananea que llega a esta región, se convierten en los filisteos. Ahora, a mí se me olvidó hoy poner aquí la pizarra, porque yo iba a explicarles cómo sí hay una relación, una correlación entre filisteos y Palestina. Y es una relación lingüística. En el hebreo y en las lenguas semíticas, que son, como les he comentado varias veces, triliteras, es decir, tienen siempre tres consonantes, y se convierten en cuatro consonantes con una plural, digamos, cuando se convierten en plural. Tenemos que, por ejemplo, Filistim en hebreo está compuesta de tres consonantes. La P, la L, ¿y cuál otra? La P, la L y la M. Filistim, ¿verdad? Y Palestina, si le quitamos las vocales, porque viene de esa misma palabra, sería igual. Bueno, la P o la F, ¿verdad? Porque la P se pronuncia F también en esos idiomas, la L y la M se convierte en N, igual que Jerusalén pasa a Jerusalén.
igual. Entonces, si uno le quita toda la vestimenta a esa palabra de vocales y todo eso y deja solamente lo que era al principio, Filistim y Palestim son la misma palabra. Por lo tanto, Dios le entrega esa tierra a los fundadores de un pueblo muy grande que son los filisteos. Y sí, el relato bíblico habla de que esos filisteos son los enemigos de Israel. ¿Cierto o no? Y todo el rato se pasan agarrando. De hecho, interesantemente, la novia aquella de Goliat, ¿cómo se llamaba? De Sansón, Dalila, ¿dónde nació? En Gaza. Si usted lee el relato bíblico, Dalila nació en Gaza. Y Dalila entonces era enemiga de Sansón, que era hebreo. Y le quitó la fuerza a Sansón cortándole el pelo. Conmigo se hubiera quedado con las ganas. Y con Guti y con algunos otros que veo por aquí, ¿verdad? Es decir, ahí, por dicha mi fuerza no está en eso. No sé en dónde está, pero ahí no. Entonces el relato judío nos hace pensar que todo lo que venga de Palestina, Filistín, es eternamente enemigo del pueblo judío. Pero ¿qué es lo que sucedió? Durante muchos siglos, aquellos semitas que sí emigraron a tierra palestina y aquellos filisteos que estuvieron ahí convivieron durante siglos y de hecho durante milenios. Y usted no podía diferenciar entre uno hebreo y otro no hebreo porque eran físicamente el fenotipo iguales. Esto es lo que ha sucedido durante muchas décadas, por lo menos desde 1947. Yo se los he mostrado varias veces. Tenemos a Palestina, lo que era Palestina en 1947, en este caso aquí bajo el dominio británico, ¿verdad? Pero se llamaba Palestina. Y lo que vemos en blanco son los asentamientos judíos de toda la vida. Porque incluso, no sé si usted se pone a pensar, cuando en la época de Jesús, los judíos eran una minoría, ¿cierto o no? No habían poblado todo esto. Eran una minoría. Tan minoría eran que eran perseguidos, porque los imperios persiguen a las minorías, no a las mayorías, ¿cierto o no? Eran perseguidos. Esto eran los pueblos, los asentamientos judíos. Después de la repartición de la ONU en 1947 y de la fundación del Estado de Israel, se partió más o menos a la mitad de una forma muy curiosa y muy extraña. Que yo digo, qué cosa más rara. Incluso este puntito no es un error, este es un punto palestino que dejaron suelto ahí. Una cosa rarísima, una cosa rarísima. Y aquí, un puente donde ahí hay que controlarlo militarmente. ¿Verdad? Eso fue el error garrafal de la ONU. La ONU nació justamente para evitar esto y la primera cosa que hace la ONU después de la Segunda Guerra Mundial es meter las patas acá. ¿Okay? Y Jerusalén en dominio o administración internacional en aquel entonces. Para 1967 Israel había hecho esto. Vean ya lo que era Palestina y lo que es ahora Israel. Esto es Gaza. ¿Okay? Y estos son los territorios ocupados que llaman Cisjordania. ¿Okay? Para 2005, y esto está súper desactualizado, casi que se volvió la tortilla, ¿ven? Y lo único más poblado realmente que queda es Gaza, que estaba aquí. Y eso ha continuado, estos asentamientos han continuado. Así que, ¿cómo se hizo eso? ¿Y qué fue lo que sucedió? Las migraciones, esto está muy pequeño, lo voy a pasar rápido, digamos hacia Europa y luego, esto es Italia, ¿verdad? Aquí se van hacia Europa, pero también hubo algunos que se vinieron por África y llegaron por España. ¿Cómo se llaman ese tipo de judíos? Los sefarditas, los sefardíes. Son diferentes, de hecho hay poblaciones judías negras, los judíos etíopes, que no son muy aceptados en Israel hoy.
De hecho son rechazados, pero son judíos. Y la historia dice que la reina de Saba, que tuvo hijos ¿con quién? ¿Con quién tuvo hijos? Con Salomón, que Salomón tuvo hijos con mucha gente. 600 concubinas, no sé cuántas. Y tenía una afición rarísima, eso se llama ¿cómo se llama eso que tiene la cosa sexual esa un fetiche? Con las extranjeras, solo pedía mujeres extranjeras. Y se deslumbró con la reina de Saba, y de esa descendencia nacen los judíos etíopes. Bien, toda esa población que se había ido a Europa eran blancos, ojos azules, altísimos, que nunca hablaron hebreo, realmente no hablaron hebreo. Luego están los sefardíes que se fueron ahí, llegaron a España. Toda esa gente fue sacada de Europa y de España. Primero los españoles sacaron a los judíos en 1500, ¿qué? ¿En 1400? 1492, coincidiendo con la conquista de América. Los expulsan de allí y empiezan a regresar a África, y algunos regresan a Palestina. Pero no pasa nada con esa gente. Después de la Segunda Guerra Mundial, que expulsan a los judíos de Europa y fundan el Estado de Israel, ¿a dónde los mandan? También los mandan a lo que hoy es Palestina. Pero esa gente sí que está como rarísimo, porque esa gente no habla el idioma, no se parecen, y lo que hacen es intentar establecer un país europeo dentro de Medio Oriente. ¿Me estoy explicando? Sí. Bueno, voy a ir rápido con esto. Sem, antepasado de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos y vivieron en la región que va desde Mesá hasta Sefar, en la región montañosa oriental. Todos estos son los que se fueron hacia África. Y yo voy a detenerme aquí, sobre todo porque el tiempo vuela y el tema me parece que no da para mucho más hoy. Pero me gustaría entonces escuchar sus preguntas. Tenemos 15 minutos. Sus preguntas, sus comentarios cortos y directos para ahondar en este tema. Porque lo que me interesa es no tomar partido por un pueblo u otro pueblo, pero sí entender qué es lo que la Biblia nos está diciendo en Génesis con respecto a esto. Vamos a hacerlo con un micrófono para que nos quede guardado y grabado. Ahí tenemos el micrófono y creo que tenemos una mano levantada, la primera, que es Javib allí. Gracias. Démosle un aplauso a Javib, que siempre nos ayuda interviniendo. Que siempre jode. Adelante. ¿Y qué pasa con la promesa de Dios para Abraham de que te daré esta tierra y que le dio la tierra de Canaán? Claro, pero es que Abraham no era judío, ¿verdad? Entonces, de Abraham dice que es el fundador de dos naciones gigantes, de dos naciones, la que nace de Isaac y la que es de, ¿cuál es el otro? De Ismael. Y a ambos les prometen tierra, y a ambos les prometen reinos, y a ambos les prometen prosperidad. De tal manera que cuando Dios dice, yo bendigo a Abraham, bendice a los descendientes de ambas ramas. Y la bendición de Dios está en ambas ramas. De unos salen los musulmanes y de otros salen los judíos. Y en medio de eso salen los cristianos como una cosa ahí. Pero la bendición de Dios, la bendición de Dios para Abraham no es hacia los judíos o hacia uno de los dos pueblos, es hacia todos los descendientes de Abraham. Dice, padre Abraham, decía la canción aquella, tiene muchos hijos, tiene el padre Abraham, tú eres uno y yo también. Y yo decía, yo no soy judío. Sí, no soy judío, pero todas las naciones de la tierra, según la Biblia, descendemos de allí. Y por lo tanto, cuando nos dice, ya te doy ahí para terminar esta idea, cuando nos dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y no habían naciones, tenés razón, todas las familias de la tierra, todas. Entonces la bendición no es a un pueblo, es a todas, en ti serán benditas. Y otro texto, bendeciré a quien te bendice y maldeciré a quien te maldice. ¿A quién? ¿A Abraham o a Israel?
¿De quién está hablando el texto? De Abraham. Entonces, si nosotros maldecimos a Abraham, lo que estamos haciendo, decir, el texto no está hablando, voy a ponerme de pie, porque esto ya me calentó. Ya. Cuando el texto está diciendo que uno maldice a Abraham, no está maldiciendo a una persona, está maldiciendo a los pueblos de la tierra. ¿Okay? Un dictador está maldiciendo a Abraham, porque está mancillando a un pueblo específico de la tierra. Si en ti serán benditas todas las familias de la tierra, cuando un dictador oprime a un pueblo, está maldiciendo lo que Dios había bendecido. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando alguien maldice lo que Dios ya bendijo, serás maldito vos. Eso es lo que está diciendo el texto. Y quien bendice a las naciones, prosperará, porque habrá paz. Tiene más sentido eso, ¿cierto o no? A decir que si yo maldigo el nombre de un señor que murió hace un montón de años, entonces Dios se va a enojar conmigo. O que si yo bendigo a Israel, entonces yo seré prosperado. Eso se llama pensamiento mágico, ¿sabían? Pensamiento mágico. Bien. Aquí hay una pregunta. Ok, adelante. Bueno, yo no sé si es una pregunta o qué. Es que yo vine con esa inquietud hoy. Bueno, en realidad vivo con esa inquietud, porque sí, nuestro mundo se está calentando. No hablo del cambio climático solamente, sino de esta situación geopolítica, de forma que está en un peligro severo de autodestruirse. Y justamente esto que usted está hablando hoy, creo yo que está reforzado ya con la intervención de nuestro Señor Jesucristo, de que ya no hay judíos, ya no hay esto, ya no es correcto. un solo pueblo. Y yo constantemente, yo soy una criatura, soy solo una criatura. El grande es el Señor. Y mi oración todos los días va dirigida hacia esto. Señor, tú que eres el que sí puede, escucha la oración de las criaturas que te piden que intervengas, porque solamente este conflicto tan severo, en general en todo el mundo, nuestro país, por ejemplo, está viviendo este conflicto a nivel local. Es que yo no quiero preguntar, quiero comentar. Disculpe, señor. Pues me llama la atención que justamente lo que me traía pensando, no solamente pensando, angustiada, usted lo refleja en lo que está diciendo. Porque sí, y además, cierto, como usted considero que en realidad las fronteras espiritualmente no existen. eso por una Somos parte. hermanos, o sea, ya desde que el Señor toma esta decisión. Claro, con pero Abraham, vea lo que nos han predicado, y gracias por su aporte. Nos han predicado que, por ejemplo, los musulmanes son casi que nuestros enemigos, ¿cierto? Y que el anticristo, y yo escuché, voy a decirlo, a un predicador muy famoso, Alducin, mexicano, con unas creaciones muy fabulescas, interpretaciones muy fabulescas de estos temas. Y yo creo que hay que tomarlo con más calma eso, porque cuando Dios dice ya no hay judíos ni cristianos, ya no hay ni griegos, judíos ni griegos, ya no hay esclavos ni libres, ya no hay hombres ni mujeres, no se está refiriendo nada más a esas tres duplas, está refiriéndose a todo, ¿verdad? Entendiendo que después iba a venir más pueblos. Pero por otro lado, dice que al final de los tiempos va a pasar algo maravilloso. Dice que todas las naciones, todas las naciones, se arrodillarán delante de Él. No hay buenas ni malas. No hay color de piel. No hay nacionalidad de procedencia, no hay orientación, o sea, simple y sencillamente todas las naciones, todas las familias se arrodillarán. Y hay un verso que a mí me fascina, donde dice que la paz se verá de una manera tan contradictoria como que un cabrito, una cría de cabra, podrá dormir tranquilamente con un león y no se la comerá.
Yo no sé de qué van a vivir entonces los leones, pero vegetarianos, pero los pobres, el zacatico también tiene vida, entonces ¿qué? Yo le he preguntado eso a Dios, yo tengo conversaciones bien extrañas con el Señor, dice, si no va a comer carne, y no, porque me apela a mí también, ¿verdad? O sea, me asusta porque mi dieta también es cabrito y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero es una forma simbólica de decir, no busquen la confrontación entre diferentes, busquen la forma en que esas poblaciones distintas convivan en paz. Esa es la misión de nosotros. Y esa es la misión de la iglesia. Las predicaciones de separar personas por su identidad sexual, por su procedencia, por su orientación, digamos, o su ideología. Eso no es cristiano. Eso no provoca ninguna bendición. Eso no es bendecir a Abraham. Bendecir a Abraham es todas las naciones, todas las familias, todas tienen la misma dignidad, tienen el mismo valor. Lo que no tiene dignidad ni valor es lo que hizo, por ejemplo, lo vimos hoy hace 8, lo que hizo Caín con Abel. Todo lo que se parezca a Caín, que quiera eliminar a los otros, eso no tiene dignidad. Todo lo que quiera eliminar al otro, al diferente, al que piensa diferente, eso no tiene dignidad. No sé si está quedando claro, sí, más o menos, están muy callados hoy. Nos quedan 5 minutos, una pregunta o comentario más, levantando la mano. ¿Quién quiere añadir algo acá? Ánimo. Bueno, tenemos 2, entonces, primero aquí abajo y luego allá atrás. Ok, ahí se lo fueron arriba ahí, entonces vamos de abajo para arriba. Vamos de arriba para abajo para que no se me incomode. Entonces va arriba, luego Miguel y luego por aquí abajo, por favor. Sí, bueno, yo quería hacer un comentario también como sacando un tipo de conclusión de lo que decías, porque obviamente esa escritura que dice que toda rodilla se doblará, ¿verdad? Y toda lengua confesará, siento que hemos vivido bajo una religión muy europea, o sea, realmente sí, nos muestra que para que toda rodilla se doble es que todos tienen que convertirse a lo que somos nosotros, pero más bien yo siento que es una transformación por ambas partes, o sea, tanto como los que tal vez vemos que no piensan como nosotros, que como nosotros mismos debemos abrir nuestra mente y entender que Dios no es el Dios europeo que nos han pintado por muchos años. Así, barbudo, blanco, sí. Ajá, y que realmente pues no existe esa división de que el Dios judío o el Dios islámico, ¿verdad? Que podría decirlo uno. Sí. Sino que yo creo que hay que desconstruirse también uno y entender que Dios es uno. Sí. Y es el Dios de todas las naciones de la tierra, ¿no? De hecho, me gusta mucho que tanto el Corán como la Torá dice, en hebreo hay una oración muy famosa que es el Shema. ¿Alguien se la sabe? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had. Significa, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Es uno. Si hay un Dios, es uno. Es uno nada más. Y cuando leemos el Corán, tiene la misma oración. ¿Por qué el Corán tiene la misma oración? Porque el Corán está construido con el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento. Es un merge de ambas. Y leemos entonces la historia de María y el nacimiento de Jesús, virginal, milagroso. Y vemos a Jesús en el Corán haciendo milagros, curando ciegos, resucitando muertos. Hay un relato en el Corán que no está en los evangelios de Jesús muy niño resucitando pajaritos. Y a mí me fascinó eso cuando lo leí, porque no contradice lo que yo creo. Es un solo Dios. Ahora bien, usted dice, uy, este pastor hoy sí está, ¿verdad? El partido lo tiene jodido. No. Una cosa es que sea un solo Dios, otra cosa es que las religiones funcionan diferente. ¿Ok? Entonces yo no soy musulmán porque funciona muy diferente a lo que yo creo que en lo que yo creo que tiene que ser. Pero también el judaísmo funciona muy diferente y por eso no soy judío y no me convierto al judaísmo. Y por eso no soy de todo tipo de cristiano. Porque es un solo Dios. Pero las religiones funcionan de maneras perjudiciales.
Entonces no, las religiones no son la misma cosa, Dios es una sola cosa. ¿Ok? Ok, se nos fue el tiempo, pero tenemos 2 intervenciones más y vamos a ir voladísimos. Entonces, Miguel, y aquí abajo, por favor. Sí, gracias. Bueno, me llama mucho la atención la charla y siempre me parece importante uno verse reflejado ahí, ¿verdad? Como vos decías, uno como perpetrador, porque yo creo que todos tenemos ese problema. Yo creo que nadie se libra de ese problema de tener una postura que posiblemente a nivel inicial es muy válida, pero tenemos una tendencia a que nos extremamos tanto que cuando nos damos cuenta estamos atacando a personas, no estamos debatiendo ideas. Estamos atacando a personas y nos pasa en la política, nos pasa en la religión, nos pasa en el fútbol, nos pasa en, si hablamos de dinero, si hablamos de estilos de vida. Casi siempre empezamos bien, con una buena idea, con una buena iniciativa, pero nos damos cuenta después que estamos atacando a la gente que no opina igual, ya ni siquiera a la idea, sino a la persona. Sí. Entonces me parece interesante pensarlo para mí, o sea, y aprenderme a cuestionarme a mí también. Casi siempre nos gusta cuestionar la postura del otro y se nos dificulta cuestionar la mía. Sí. Entonces me parece importante revisarlo desde ese punto también, ¿verdad? Gracias, Miguel, excelente punto. Y tenemos una opinión más que la vamos a escuchar de una vez para hacer yo un cierre y orar, ¿de acuerdo? Sí, yo solo quería hablar sobre el respeto o como aterrizar esta charla tan histórica que al rato sentí como que, ¡ay Dios! Yo vine a la U, vine a la iglesia. Ajá. Pero entonces llevar esto a la familia, y tengo un vecino de otra nacionalidad y tengo una familia dividida. Sí. Entonces, ¿cómo aterrizamos todo esto a la realidad nuestra? Ok, gracias. Las 2 muy válidas y muy importantes. Empiezo por la de Miguel. Hace mucho tiempo me invitaron a El Salvador a unas charlas, a un congreso de jóvenes, y he contado esta historia varias veces, pero llegó una muchacha de 16 años, me dice, es la primera vez que voy a una iglesia después de que yo prediqué. Vengo escapada de un orfanato porque hace 3 años mi tío mató a mi mamá, la metió en el cajón de un carro y se lo llevaron. Y mi hermanito y a mí, que vivían solos con la mamá, los separaron y los llevaron a diferentes orfanatos. Y yo acababa de predicar un texto que decía, alégrate, ¿cómo es? Un momento para ver si me acuerdo bien, tengan por sumo gozo cuando, ¿alguien se acuerda de ese? Cuando sean perseguidos, cuando sean afligidos, cuando sean... Y yo dije, lo que decía Miguel, ahí me tuve que deconstruir, porque entonces yo no aplico ese texto. Tener por sumo gozo cuando te sientas absolutamente abandonada, cuando te sientas traicionada. ¿Cómo podemos interpretar eso? Entonces, cada vez que la Biblia nos lleva a un límite, es que Dios nos está transformando. Tenemos que estar abiertos a eso. Y en segundo lugar, ¿vieron el asesinato de un nicaragüense en un barrio ahí en Escazú? Creo que fue en Escazú, entre vecinos. ¿Ok? Yo creo que nos han enseñado durante demasiado tiempo a odiar a los diferentes. Y esto lo replicamos de muchas maneras que parecen sutiles. Y en la pirámide, hay una pirámide del racismo, y hay una pirámide de la homofobia, hay una pirámide que tiene 5 pasos. El primer paso es el chiste, ¿sabían? Hacer chistes homofóbicos. Va escalando hasta que alguno de esas personas que creció escuchando chistes homofóbicos se convierte en agresor. Escuchar narraciones o narrativas antisemitas va creciendo hasta que alguno de ellos se convierte en Hitler. Escuchar narraciones machistas y chistes machistas va creciendo hasta que muchos de esos que escuchamos eso nos convertimos en agresores. Entonces, una forma de aterrizar esto es, paremos el discurso de odio. ¿Pero dónde se para? Desde el chiste, desde la bromita. Todo eso hay que detenerlo para que desde niños y niñas aprendamos a que el diferente no es objeto de nuestra burla, que el diferente es objeto de la integración total en nuestra sociedad, familia, barrios, casa, familia, etc. ¿De acuerdo? Pongámonos de pie. Vamos a terminar acá.